Nunca imaginé que un cuerpo pudiera alzar la voz, y mucho menos que lo hiciera a través de mí. Soy Iván Herrera, médico forense desde hace 14 años. En abril de 2012 me trasladaron temporalmente a la morgue de San Rafael de las Cruces, un pueblo minero olvidado entre montañas y descampados. Fui llamado para practicar una segunda autopsia al cadáver de Leandro Ríos, un estudiante de 22 años declarado oficialmente suicida por sobredosis. Su familia sostenía que aquello era imposible, el muchacho le temía incluso a los analgésicos. Acepté el caso buscando rutina, pero terminé viviendo la noche más larga de mi carrera. Llegué al edificio poco después de las 7. El forense titular me entregó la carpeta, bromeó con que yo era quien conversa con los que ya no pueden quejarse, y se marchó. Me quedé solo con los fluorescentes que zumbaban como insectos atrapados y el rumor lejano de las cámaras frigoríficas. Al abrir el contenedor metálico, el aire frío mordió mi cara. Leandro había sido exhumado 2 días antes, piel cetrina, rigidez escasa, pero las suturas de la primera autopsia seguían firmes. Empecé a revisar cada centímetro. No hallé pinchazos de aguja en las venas flexoras, algo indispensable si verdaderamente se hubiese inyectado el barbitúrico letal citado en el informe. Tampoco encontré espuma en las vías respiratorias ni el olor almendrado propio de ciertos venenos. Aún así, nada conclusivo. Decidí salir a fumar un cigarro y despejar la cabeza. Al volver, noté la primera anomalía, el brazo derecho colgaba fuera de la mesa. Creí haberlo dejado alineado junto al torso. Pensé en un espasmo póstumo tardío y lo acomodé otra vez. Llevados por la costumbre, mis ojos repasaron las etiquetas de los cajones refrigerados, uno aparecía cambiado de sitio, como si alguien hubiera paseado por el pasillo durante mi breve ausencia. Cerré con llave la puerta de ingreso, paranoia preventiva, y continué. La luna alcanzaba su cenit cuando descubrí una mancha violácea circular en la base del cráneo, oculta por el cabello cortado a ras. No estaba descrita en la necropsia original. Tomé el bisturí y abrí cuidadosamente, el tejido subcutáneo reveló un surco de presión milimétrico, característico de un ligamento fino, tal vez un cordel. Algo no encajaba con la hipótesis de sobredosis. Anoté, fotografié y seguí descendiendo, tráquea, pulmones, estómago vacío. Pero al extraer el corazón sentí un chasquido metálico. Entre las fibras se alojaba una grapa quirúrgica ajena al procedimiento anterior, formaba parte de un fragmento de sutura sin absorber. Era prueba de una intervención posterior a la muerte o, peor, de un montaje apresurado antes de la primera autopsia. Mientras lo documentaba, un golpe seco retumbó en el techo. Me quedé helado. Allí solo había tuberías y planchas de concreto. Silencio total. El reloj marcaba las 2:13 de la mañana. Me convencí de que se trataba de dilataciones por la humedad y seguí trabajando, aunque la tensión me erizaba los brazos. Alrededor de las 3 terminé el examen interno y decidí cerrar el expediente provisional. Me quité los guantes y caminé hasta el fregadero para lavarme. Al alzar la vista, vi mi reflejo, y detrás de mí, otro rostro, el de Leandro, pálido, sin suturas, sus ojos abiertos como si acabara de despertar. Giré impulsivamente, bisturí en mano, la sala estaba vacía. El espejo temblaba levemente, quizá por mi violento giro. Sentí el pulso martillándome en la garganta. Respiré hondo, culpé al agotamiento. Coloqué el cadáver dentro del contenedor y desactivé la luz principal, dejando solo la lámpara del escritorio. Al cerrar la tapa, mis dedos sintieron algo viscoso y tibio en la muñeca del difunto. Contra toda lógica, un hilillo carmesí se deslizaba desde la uña del dedo índice. Exudación post-mortem tardía, me repetí, aunque sabía que era improbable después de 2 semanas bajo tierra. Regresé a la pensión cedida por la fiscalía poco antes del amanecer. Puse doble vuelta a la cerradura y me tumbé sin desvestirme. Soñé con pasillos interminables, cada puerta conducía otra vez a la sala de autopsias y al mismo cuerpo con la mano extendida. Desperté empapado en sudor y con la certeza de que no podía dejar inconcluso el hallazgo. Volví a la morgue al caer la tarde. El encargado nocturno me dejó pasar y se fue a su cubículo con los audífonos puestos. Yo cargaba un microscopio portátil y reactivos para toxinas. Al retirar la sábana,
noté que la cabeza estaba girada hacia la puerta, actitud imposible tras cerrar el contenedor la noche anterior. Mi estómago se anudó, pero continué. Tomé muestras de médula ósea y comenzó la verdadera pesadilla. Cada vez que bajaba la cabeza para trabajar, algo crujía en la mesa. El tórax se arqueó con un chirrido de costillas resecas. Alcé la vista, quietud. Coloqué un peso sobre el esternón, mera estrategia psicológica, y seguí cortando. El bisturí resbaló y abrió una fisura en el pectoral. De la herida brotó un vapor frío con un hedor a tierra removida. Sentí náuseas y me alejé. Fue allí cuando escuché la voz. No salió de mis labios ni vibró en el aire, surgió dentro de mi cabeza, fría y clara, como un recuerdo ajeno. No me dejaste dormir. Solté la pinza. El metal tintineó en el suelo y rodó hasta chocar con la pared. Retrocedí hasta topar con la puerta de aluminio. Mis manos temblaban, pero aquel murmullo insistía, esta vez acompañado de imágenes fugaces, un cuarto diminuto iluminado por una lámpara de escritorio, un cinturón colgado de una viga, una sombra más alta que el propio Leandro sosteniendo la correa. Aquello no era suicidio. Me obligué a volver a la mesa. Abrí la laringe con cuidado extremo. Encontré equimosis en la cara interna que sugería compresión prolongada. Alguien había apretado su cuello antes de administrarle el barbitúrico. Revisé los análisis previos. La concentración del fármaco era subletal. El chico había muerto estrangulado. La droga solo buscaba reforzar la coartada. Entre la vida y lo no muerto, sellé las nuevas conclusiones, pero antes quise revisar la ropa que exhumaron junto al cadáver. Dentro del bolsillo trasero del pantalón hallé un ticket arrugado fechado 2 horas después del supuesto suicidio. Alguien lo había colocado ahí posteriormente. El apellido Morales aparecía como cajero. Recordé que el médico residente que firmó la primera necropsia se llamaba así. Mis pensamientos se interrumpieron cuando la lámpara del techo explotó. Cristales cayeron sobre la mesa. La oscuridad me engulló salvo por la luz del pasillo. Sentí un golpe en la espalda, el peso que había dejado sobre el tórax se deslizó y cayó. Algo, o alguien, movió el cuerpo. Apunté mi linterna, el rostro de Leandro ahora me miraba con la boca entreabierta y un hilo de saliva negra asomaba en la comisura. La linterna parpadeó. En ese instante, la grabadora que uso para dictar informes se activó sola. Escuché mi propia voz distorsionada repetir una frase que jamás había pronunciado. Ya lo saben, doctor. No habrá más silencio. Corrí, pero la puerta se cerró de un portazo. Golpeé, grité al vigilante, nadie respondió. Detrás de mí oí el deslizar metálico de la mesa rodante. Giré la perilla con desesperación. Cuando logré abrir, sentí un hálito helado en la nuca y el roce de dedos húmedos en mi hombro derecho. Crucé el pasillo a trompicones hasta llegar a la oficina de archivos. Allí marqué al investigador asignado al caso, voz rota, le conté mis hallazgos y exigí protección de la escena. No mencioné fantasmas. A la mañana siguiente, el edificio estaba acordonado. El fiscal revisó mis fotografías y aceptó reabrir la carpeta. El doctor Morales fue citado a declarar. Su coartada se derrumbó en horas, cámaras de seguridad lo mostraban comprando el barbitúrico y entrando a la morgue fuera de turno. Al verse rodeado, confesó. Dijo que Leandro había descubierto irregularidades en la gestión de cadáveres y planeaba denunciarlas. Morales decidió silenciarlo colgándolo después de asfixiarlo, falsificando tiempo y causa de muerte. Cambió etiquetas, alteró los registros, manipuló el primer informe. El caso se cerró en meses, pero mi vida cambió esa misma tarde. Cuando firmé la nueva necropsia definitiva, me quedé a solas en la sala para colocar el sello. El cuerpo iba a ser entregado a la familia. Murmuré algo que sonó a disculpa. Entonces sucedió lo imposible y lo inevitable, el cadáver exhaló. No fue gas atrapado, era oscuro, profundo, como un suspiro de alivio. El silencio posterior pesaba más que cualquier grito. Regresé a mi ciudad 3 semanas después. Aún hoy trabajo entre cadáveres, pero nunca vuelvo la espalda a un cuerpo exhumado. Cada vez que las luces titilan, recuerdo aquella voz dentro de mi cabeza y el cristal que estalló sin corriente. Entendí que, en la morgue,
La verdad no siempre yace en los tejidos, sino en algo que sobrevive al último latido. No volví a escuchar a Leandro, pero a veces, cuando termino un informe justo antes del amanecer, el grabador se enciende solo y reproduce unos segundos de estática. Entonces, cierro el expediente, agradezco en silencio y apago la luz con cuidado, dejándole a los muertos la oscuridad que, al fin, les pertenece. Voces en el acero. No me llamo Fátima ni trabajo en un hospital de la capital. Mi nombre es Eloísa Rivas y en 2017 acepté el turno nocturno en la morgue del antiguo Hospital Civil de San Miguel de la Sierra, un complejo aislado que sigue funcionando por pura inercia burocrática. Durante años me preparé para reducir la muerte a números y tejidos, pero las madrugadas allí me enseñaron que el cuerpo es solo la mitad de la historia. La primera noche empezó con el zumbido eterno de los fluorescentes y el olor agrio del formol. El guardia, don Jacinto, me entregó las llaves sin mirar atrás. Decía que prefería patrullar los pasillos que acercarse a las planchas. Yo fingí seguridad mientras anotaba el ingreso de 3 víctimas de un choque, 2 hombres y una mujer, todos jóvenes, rescatados de un automóvil incendiado en la carretera. Caminé hasta la cámara fría para verificar el número de cuerpos. Las baldosas sudaban humedad y el compresor retumbaba como un corazón demasiado grande. Conté 1, 2, 3 bolsas, y al girar para salir, escuché un roce blando, como tela arrastrándose. Volteé, la bolsa de la mujer se había desplazado unos centímetros, aunque el suelo estaba perfectamente nivelado. Respiré hondo, culpé a mi imaginación y salí, pero la puerta metálica tardó un segundo eterno en sellar, como si algo al otro lado se negara a quedar encerrado. Cerca de las 2 de la mañana comencé la autopsia del primer varón. El cuerpo estaba carbonizado, sin embargo el tórax conservaba una rigidez anormal. Al abrirlo descubrí que el pericardio estaba intacto, como si hubiese protegido el corazón del fuego. Apunté la observación, pero mientras suturaba percibí un golpeteo tenue detrás de los casilleros de instrumental. Parecía un tic-tic-tic irregular, más hueso que metal. Al acercarme, el ruido cesó. Revisé repisas, cajones, nada. Solo encontré un estetoscopio con las mangueras chamuscadas, colocado en posición exacta de auscultación, aunque yo lo recordaba colgado horas antes. El siguiente cadáver era el del conductor. Mientras examinaba las fracturas, sentí que la temperatura bajaba varios grados. El aire salió en vaho de mi boca. Las luces titilaron y, en ese parpadeo, el cuello del finado se giró hasta encarar mi bisturí. No hubo crujido de vértebras, solo el súbito resultado, rostro de ceniza mirándome con la mandíbula desencajada. Retrocedí y, sin querer, activé la grabadora de notas. Al reproducirla minutos después, escuché mi voz temblando, luego, otra voz, masculina, gutural, que murmuraba, ¿dónde quedó mi nombre? No existía nadie más conmigo en la sala. Busqué a don Jacinto. Lo hallé en el pasillo del archivo, recitando un rosario a media voz. Me dijo que desde hacía semanas el refrigerador 4B se abría solo y que varios médicos titulares habían pedido traslado. No quise mostrar miedo, regresé a la morgue armado con lógica, sosteniéndome en la certeza de la ciencia. Sin embargo, la tercera víctima, la mujer, aguardaba fuera de su bolsa, sentada en la plancha con el torso inclinado. La causa de muerte sugerida era quemaduras extensas, pero su piel mostraba ahora un patrón de grietas que formaban letras, MAMA. Toqué los bordes, estaban fríos, pero se hundían como cera fresca, dejando impregnado el guante con un hedor a plástico quemado y sangre añeja. A las 4 en punto se escuchó un timbre en la antesala, alguien tocaba la campana de admisiones, cosa rara a esa hora. Observé por el vidrio, una muchacha descalza, cabellos largos y ropa informal, pedía entrar. Recordé las historias de aparecidos que reclaman su propio cuerpo, así que accioné el intercom. Pregunté qué necesitaba, ella respondió con voz fina que buscaba a su hermano, que todavía no sabía si había sobrevivido al choque. Le pedí esperar al guardia, pero no contestó más, la cámara se oscureció y, cuando la luz volvió, solo quedaron sus huellas húmedas en el piso. Regresé a la sala para dejar constancia en el libro de incidencias.
Al inclinarme sobre la mesa de acero, escuché un ligero tintineo detrás. La mujer carbonizada había caído al suelo, igual que en las peores anécdotas que se cuentan entre pasillos. Llamé por radio a don Jacinto, tardó en responder. Cuando llegó, traía la cara desencajada. Señaló el brazo de la fallecida, un tatuaje con la palabra hermano idéntico al que describía minutos antes la joven de la entrada. Al alzarla, sus huesos todavía crepitaban, como si la combustión continuara bajo la piel mutilada. Jacinto murmuró que esto pasaba solo con los que no se asumen muertos. Yo asentí, no porque creyera en su explicación, sino porque no tenía otra que ofrecer. Alrededor de las 5 tomé un breve descanso en la oficina contigua. Revisaba expedientes cuando la impresora láser cobró vida sin comando alguno. Expulsó una sola hoja, la fotografía de un muchacho ciclista, rostro irreconocible por el impacto, con la fecha 15420017 y la leyenda certificado de defunción pendiente. Ese era justamente el día de aquel accidente. Encima de la imagen aparecían marcas oscuras, como huellas digitales chamuscadas. Conté 5 dedos. Levanté la vista, la puerta estaba entreabierta y al otro lado se reflejaba un contorno negro, demasiado alto para ser el guardia. Volví a la sala. Los 3 cuerpos yacían alineados sobre la misma plancha, uno al lado del otro, como esperando turno. El corazón me golpeaba el esternón sin piedad. Tomé el estetoscopio derretido y escuché, ni latido ni silencio, un murmullo coral, un quejido mezclado, sin principio distinguible. Encendí la grabadora por instinto y una frase emergió clara, pronunciada por varias gargantas a la vez: falta uno. Casi al amanecer, recibí llamada del servicio de urgencias. Trasladaban un 4º cadáver, un motorista que se había estrellado pocas calles arriba. Reuní valor para preparar la sala otra vez. Mientras organizaba instrumentos, recordé el pericardio intacto del primer cuerpo y la inusual fisura en el cráneo del segundo. De pronto, comprendí la coincidencia. Cada uno conservaba una parte esencial de la vida: corazón, columna, lengua sin quemar, como si esos restos fuesen todavía receptáculos para algo que no quería disolverse. Me estremecí, tal vez los fragmentos vivos mantenían abiertas las puertas a sus dueños. El nuevo cuerpo llegó a las 6. Su rostro calcinado tenía los mismos surcos que aparecieron impresos en la foto anónima. Mientras firmaba la recepción, el carro metálico que sostenía a los 3 accidentados empezó a moverse solo, rechinando ruedas oxidadas sobre los azulejos. Se detuvo frente a la camilla del recién llegado y, con un crujido seco, la bolsa del motorista se rasgó a la altura del pecho, dejando ver un esternón humeante y un medallón derretido con la inscripción: para mi hermana. El último hilo de escepticismo se me quebró en la garganta. No hubo amanecer luminoso aquella mañana. Nubes pesadas apagaban la luz y hacían que el hospital pareciera prolongación de la misma cámara frigorífica. Firmé los reportes con manos aún temblorosas. Los cuerpos fueron trasladados a refrigeración conjunta hasta su entrega. Antes de irme, sellé la puerta de la 4B con cinta de seguridad, aunque supe que serviría de poco. Al salir, don Jacinto me ofreció un café que no acepté. Mi estómago estaba revuelto. Le pregunté si él había escuchado algo la noche anterior. Dijo que no, aunque sus ojos, hundidos, contaban otra versión. Presenté mi renuncia 2 semanas después. Aún en mis días libres, el sonido del compresor seguía retumbando en mis oídos. Algunas noches, antes de dormir, siento un golpeteo leve, tic-tic-tic, idéntico al que escuché tras los casilleros. Me coloco el estetoscopio, imposible dejar costumbres, y contra mi pecho reconozco un murmullo apagado: falta uno. Entonces recuerdo que yo también conservé un fragmento de esa madrugada, el bisturí con el mango ennegrecido que, sin saber por qué, guardé en mi bolsillo al salir. Nadie más lo ha visto. Sin embargo, cada mes encuentro sobre su hoja una gota de cera gris, fresca, con olor a plástico quemado. Las limpio, guardo el instrumento y repito que todo tiene explicación científica. Nunca lo logro. Porque sé que tarde o temprano la morgue reclamará el resto de lo que le pertenece. Frío cadavérico.
Me llamo Mateo Lira. En 2019 acepté cubrir el turno nocturno en la morgue central de Ciudad Juárez. No fue por dinero ni por currículum, de noche nadie hace preguntas y los muertos no discuten tus conclusiones. La sala de autopsia se volvió mi templo de acero y formol, un lugar donde el tiempo se detiene entre termómetros digitales y el goteo de la cava de vísceras. Mi única compañía era la doctora Elisa Moreno, recién llegada de Durango, manos firmes, voz corta, más precisión que fe. Éramos jóvenes y la soberbia nos hacía creer que el horror no atravesaría nuestras batas. Aquella madrugada de diciembre el viento mordía a 2 grados C. A las 23:04 llegó la camioneta del CEMEFO con 5 cuerpos rescatados de un rancho incendiado. Los técnicos descargaron las bolsas negras, firmaron el recibo y se marcharon. Los técnicos partieron y nuestro turno comenzó. Colocamos las camillas bajo la luz blanca. El olor era una mezcla insoportable de grasa quemada y descomposición temprana. Los refrigeradores estaban repletos, una matanza reciente había saturado el depósito. Metimos solo 2 cadáveres a las cámaras 6 y 7, los otros 3 los acomodamos en la sala de autopsias, cubiertos con sábanas quirúrgicas. Al cerrar las 6, el termómetro digital saltó de 18 grados C a 5 grados C y después quedó en blanco. Golpeé la pantalla y volvió a 18. Elisa ordenaba bisturís cuando se quedó inmóvil, mirando la pared de acero. El vaho de nuestra respiración se disipaba, salvo por una silueta fija, una mano grande, dedos largos, marcados desde dentro del metal. Encendí las luces adicionales, la mancha se borró. Nadie dijo nada. A la 1:12 describía los tatuajes del sujeto C cuando un chirrido rasgó el silencio, una gaveta metálica se abría sola. Venía de la cámara 7. Caminamos, todas las puertas parecían selladas. Al posar mi mano sobre la palanca advertí un temblor sutil que recorría el acero. Abrí. El cajón salió unos centímetros. Bajo la sábana, el torso subía y bajaba con cadencia de respiración imposible. Toqué la tela con la pinza, el movimiento cesó. Aparté la sábana. La cara quemada expulsó un hilo ceroso, aún tibio, desde el lacrimal. Regresamos a la mesa. Al descubrir el tórax del sujeto y hallamos un símbolo inciso, un círculo atravesado por un tridente. Fotografías. Firma. Elisa notó la misma marca, menos visible, en el muslo del sujeto B y en un tatuaje semicremado del sujeto de distintos cuerpos, un mismo sello. El aire descendió de golpe. El fluorescente parpadeó. Todas las puertas de las cámaras se abrieron a la vez, liberando un chasquido metálico. Un hedor a ozono y grasa rancia nos envolvió. Mientras la cerraba, un golpe sordo retumbó en la cámara 3, 3 impactos, luego silencio viscoso, carne desgarrándose. Dentro, el cadáver carbonizado, sujeto A, estaba de pie, sostenido por algo invisible, la boca abierta aunque carecía de mandíbula. Se desplomó sobre la camilla. Elisa murmuró la única frase de la noche. ¿Lo viste? Asentí, sin voz. Un goteo lento comenzó en el techo, sangre fresca filtrándose entre las placas. Recordé que sobre nosotros estaba la sala de genética. Subimos. Bajo una luz mortecina yacía el desconocido de la cámara 7. Entre sus dedos rígidos brillaba un bisturí. Cuando dimos un paso, el cuerpo cayó al suelo y avanzó con pasos torpes hasta desplomarse tras recibir una lluvia de formol que Elisa le lanzó sin titubear. Cuando regresamos, las demás camillas estaban vacías. El sistema contra incendios se activó. Por los altavoces, tras una estática cruel, una voz distorsionada pronunció mi nombre completo 3 veces. Buscamos refugio en la oficina de archivos y atrancamos la puerta con un archivador. Afuera, pasos desiguales raspaban el linóleo, uñas largas arañaban la madera mientras un murmullo repetía frío. La manija giró, el cerrojo vibró, pero resistió. Señalé la rejilla del techo. Ayudé a Elisa a trepar y subí detrás. Gateamos entre conductos hasta quedar sobre la sala principal. A través de una rendija vimos a los cadáveres alineados alrededor de la mesa. No caminaban, se mecían como marionetas colgadas. En el centro, el cuerpo de un niño ingresado horas antes descansaba en silencio.
La sangre que goteaba de los muertos formaba un círculo a su alrededor. Cuando el círculo se cerró, el niño abrió los ojos. La placa no soportó nuestro peso y caímos. Me fracturé la muñeca, Elisa quedó aturdida. Las figuras se volvieron hacia nosotros. Tras ellas palpitaba una sombra compacta que devoraba la luz. No buscaba simular vida, quería la nuestra. Tomé la sierra oscilante del carrito. La cuchilla desgarró tendones secos, pero aquellos restos avanzaban como si los moviera un hilo invisible. Recordé la cámara de cremación instalada el mes anterior, quizá el fuego rompería el vínculo. Activé el riel hidráulico, la camilla con el niño rodó hasta la compuerta. Los cadáveres tropezaron detrás, y cerré la puerta a 900 grados centígrados. Uno logró introducir un brazo, chispas y un hedor insoportable llenaron la sala. La sombra retrocedió, pero seguía allí. Empujé un tanque de oxígeno líquido dentro del horno y abrí la válvula. El estallido abombó el metal, rompió lámparas y llenó el aire de vapor blanco. La sombra chilló un lamento sin garganta y se deshiló en jirones. Los cuerpos colapsaron, al fin inertes. Cargué a Elisa por el pasillo inundado. Al amanecer, un rosa desvaído iluminaba el patio. Los bomberos nos hallaron empapados de formol y hollín. Informe oficial: cortocircuito, incendio accidental, pérdida total de muestras. Elisa renunció esa tarde. Yo firmé mi baja un mes después, cuando descubrí que no podía dormir más de 2 horas seguidas sin oír gavetas metálicas abrirse en la oscuridad. Ahora vivo lejos de Juárez, en una ciudad sin invierno. Aún así, cada diciembre el espejo del baño se empaña y reaparece la silueta de aquella mano abierta. La borro, vuelve. El frío se instala en mis huesos y recuerdo que aquel turno no terminó, solo espera la próxima guardia. Horno de almas. Soy Eliseo Luna, médico forense desde hace 22 años. He diseccionado más cuerpos de los que recuerdo, y siempre afirmé que la muerte no asusta cuando la conoces por dentro. Esa certeza terminó la noche del 9 de noviembre de 2018 en la morgue municipal de Real de la Peña, un pueblo minero que se desangra lentamente en las montañas de Zacatecas. Llegué a ese puesto como suplente temporal. El edificio, antaño sala de la compañía minera, era húmedo y silencioso, olía a formol y a tierra vieja. Lo dirigía el doctor Arcadio Palafox, un veterano a punto de jubilarse. Su colección de expedientes amarillos llenaba estantes corroídos. Cuando me entregó las llaves murmuró, casi en secreto, que no abriera la cámara 3 después de medianoche. Pensé que bromeaba, aunque su mirada no lo hacía. Durante la primera semana todo fue rutina, cortes limpios, pesaje de órganos, papelería. Cada tarde el viento sacudía las ventanas como si alguien arañara desde afuera. Yo justificaba el sonido con lógica, corriente fría, marcos flojos. La ciencia exige razones claras. Entonces, el viernes trajeron a Baltasar Ochoa, 64 años, excapataz de la mina, hallado muerto en su casa. Los reportes iniciales hablaban de infarto, pero un moretón circular en el cuello sugería presión externa. Pedí toxicología, sellé la bolsa y esperé resultados. A esa hora, Palafox se marchaba, chocamos en el pasillo. Le comenté la lesión. Encogió los hombros y masculló que en ese pozo todos acaban marcados. Salió bajo la lluvia sin paraguas. Me quedé solo con el cadáver. La morgue crujía como casco viejo atado con alambres. Abrí la bolsa, el rostro de Ochoa estaba pálido, la boca entreabierta, una espuma seca en la comisura. Comencé la disección y hallé el corazón destrozado, como exprimido. No era infarto. Antes de cerrar, sonó un chasquido metálico, el pestillo de la cámara 3 se deslizó. Me giré. La puerta de acero se había abierto un palmo. Un soplo gélido recorrió la sala, apagando la única lámpara que colgaba sobre mi mesa. La emergencia encendió un tubo fluorescente de luz lechosa. Por un instante vi algo moverse dentro de la cámara, una sombra encorvada que se afirmó en el quicio. Parpadeé, la silueta se esfumó.
Suelo definir la muerte con porcentajes y causas, no con fantasmas. Me acerqué, cerré la puerta y ajusté el cerrojo. Regresé a la autopsia, terminé el cierre y limpié instrumental. El reloj marcaba 22:11 cuando fui al crematorio. La familia había solicitado incineración inmediata. El horno era un cilindro de ladrillo refractario conectado a una caldera obsoleta. Encendí el piloto, comprobé presión e introduje el cuerpo. El termómetro trepó a 700 grados. 40 segundos después, un golpe retumbó adentro. Luego otro, como martillazos. Apagué el quemador. Un lamento grave atravesó la chimenea, más animal que humano. Me heló la sangre. Pensé, gases, licuefacción, fractura de costillas. Mentiras rápidas para calmarme. Me obligué a abrir. Una llamarada me desplazó medio metro. En el interior, el cuerpo ardía colocado de pie, brazos levantados, la cabeza echada atrás. Los labios se movían, pronunciando un quejido imposible para pulmones ya incinerados. Cerré con fuerza, pulsé el arranque automático y corrí al lavabo a vomitar bilis. El horno rugió 5 minutos. Luego, silencio. Cuando las alarmas indicaron enfriamiento, abrí, solo quedaban huesos calcinados, excepto la calavera, intacta, con mandíbula desencajada en gesto de risa. Sellé los restos. Necesitaba aire. Crucé el pasillo rumbo a la recepción. Las luces parpadearon y se apagaron otra vez. La planta auxiliar no arrancó. El generador había sido revisado esa mañana. Permanecí inmóvil en la oscuridad, escuchando pasos blandos que venían del área de refrigeración. Mi linterna estaba en la mesa. Recordé mi móvil. La pantalla iluminó apenas 1 metro. Caminé despacio. Cada paso devolvía un chirrido húmedo, como si la losa sudara sangre. Al llegar al panel eléctrico escuché una respiración detrás. Volteé, nada. Pero en la pared de azulejo apareció, escrita con hollín, una palabra que se formaba en tiempo real: regresa. El corazón se disparó. Corrí hasta la sala de autopsias, tropezando con camillas vacías que alguien había sacado de los cuartos fríos. Detrás de mí, ruedas chirriaban. Entré, empujé la puerta y la atranqué con una mesa de acero. Entonces la bandeja con las cenizas vibró y cayó, esparciendo el polvo que giró como ciclón antes de compactarse en una figura humanoide sin facciones, con cuencas ardientes. La figura extendió un brazo y señaló la cámara 3. Entendí, necesitaba algo. El miedo me aflojó las rodillas, sin embargo, avanzó un paso y se desmoronó en un montículo inerte. El silencio pesó como plomo. Tomé las llaves, me obligué a cruzar la morgue. Cada cámara tenía un visor diminuto. La número 3 estaba empañada por dentro. Abrí. Un hedor antiguo me estranguló. Adentro yacía un cuerpo que nunca registré, un hombre cubierto con sábana amarillenta. Me incliné, la fecha de ingreso decía 1998. ¿Por qué seguía allí sin autopsia ni entrega? La sábana tembló. La retiré. El cadáver, momificado, respiraba. Sus ojos resecos crujieron al abrirse. De la garganta brotó un gruñido bajo, semejante al del horno. Retrocedí, tropecé con el umbral. El cuerpo se incorporó, huesos crujiendo como ramas. Caminaba sin carne suficiente para mover tendones. Se detuvo frente a mí, un olor a cobre chamuscado impregnó el aire. Abrió la boca y expulsó un polvo negro que me golpeó el rostro. Caí de rodillas, mareado, una presión intangible me oprimía el pecho. Escuché dentro de mi cráneo un coro de voces repitiendo: todos ardemos. No sé cuánto duró. Cuando recuperé la vista, el cadáver yacía inmóvil. El polvo flotaba hacia la ventilación. Respiré con dificultad, cada inhalación olía a horno abierto. Arrastré el cuerpo hasta la mesa para buscar pruebas. Noté una cicatriz circular en el cuello, misma marca que Ochoa. En la nuca, un tatuaje apenas visible de la insignia minera. Revisé archivos de 1998. Encontré la ficha: Tomás Alcántar, vigilante, desaparecido en una explosión de gas metano. Su cuerpo nunca fue reclamado.
Línea final del informe: incinerar cuando haya cupo. La caldera se encendió sola, el piloto osciló en azul profundo. Interpreté la señal. Llevé el cadáver al horno y lo inserté lentamente. Antes de cerrar, la mandíbula se movió y un eco reseco susurró: ahora descansa. Encendí al máximo y me alejé. El cilindro rugió, ni un golpe ni un grito esta vez. Al amanecer, la morgue parecía normal. Preparé 2 urnas, Alcántar y Ochoa, cenizas idénticas. En la bandeja encontré algo brillante, un botón de cobre con la insignia de la mina. Estaba frío. Lo guardé en el bolsillo y presenté renuncia irrevocable. Palafox la firmó sin preguntas, solo comentó que nunca se marchan del todo. Mientras me alejaba, sentí un calor repentino en el pecho, el botón ardía contra mi piel. Lo lancé al arroyo, pero juraría que aún lo percibo, latiendo bajo mi camisa, recordándome que el fuego puede respirar. No dormí esa mañana. Un café aguado no calmó el temblor de mis manos. La mesera comentó que la mina anda viva otra vez. Recordé que Ochoa y Alcántar habían sido capataces durante la explosión y que varios obreros nunca tuvieron autopsia registrada. Al mediodía regresé, impulsado por una mezcla de culpa y ciencia. La cámara 3 estaba vacía, pero sobre el acero se leía, trazado en ceniza viscosa: culpables. En la oficina de Palafox hallé un sobre con mi nombre. Dentro, una foto de hace 20 años, él, Ochoa y Alcántar sonrientes frente al horno recién instalado. Al reverso, un mensaje: quemamos errores. Busqué al viejo doctor. Había desaparecido, su coche seguía afuera. Un rastro de huellas chamuscadas conducía hacia la bocamina y en el cielo se alzaba una columna de humo gris, como dedo que señala. No seguí esas huellas. Me alejé del pueblo. Sin embargo, algunas noches, cuando el aire huele a leña húmeda, despierto con ceniza en la garganta y el eco de golpes lejanos. Sé que provienen de un horno que exige la verdad que otros redujeron a polvo. Temo que, al final, todos ardamos para contarla. La niña que volvió de la tumba. La primera vez que vi su cadáver, no podía creer lo que tenía enfrente. No porque fuera algo grotesco, en este trabajo uno se acostumbra a la muerte, sino porque su piel seguía tersa, sus labios apenas amoratados, y su cabello oscuro se extendía como una sombra sobre la camilla metálica. Su historial decía que había muerto hacía 2 décadas. Pero si no lo hubiera leído con mis propios ojos, habría jurado que la niña había fallecido apenas unas horas antes. Soy médico forense en La Paz, Bolivia, y he visto cosas que la mayoría de las personas preferirían no imaginar. Me han llegado cuerpos en estados avanzados de descomposición, otros que han sufrido muertes violentas, pero nunca había tenido algo como esto, un cadáver que desafía el tiempo. Revisé el expediente con las manos temblorosas. La niña había sido enterrada hace 20 años, exhumada 3 veces y siempre volvía a aparecer en la misma tumba. Quienes la encontraban aseguraban que no había signos de que la hubieran desenterrado. Siempre estaba ahí, como si alguien la depositara en su lugar original, como si nunca hubiera abandonado la tierra. La sala de autopsias tenía el aire pesado. La iluminación blanquecina de los tubos fluorescentes apenas lograba mitigar la sensación de opresión. Miré a mi asistente, un joven llamado Eduardo, quien también se notaba incómodo. No dijo nada, pero sus ojos lo revelaban todo. Nadie quería ser parte de esto. Nos lavamos las manos, nos pusimos los guantes y comenzamos el procedimiento. Al hacer la primera incisión, el bisturí deslizándose por la piel sin resistencia, un escalofrío me recorrió la espalda. La carne estaba extrañamente fresca. No había rastros de descomposición interna, sus órganos parecían intactos, su sangre, espesa y oscura, corría con una fluidez antinatural. Sentí que Eduardo contenía la respiración mientras yo examinaba cada parte de su interior. Nada tenía sentido. Un cadáver no se conserva así después de tanto tiempo sin un tratamiento especial. Y esta niña no tenía signos de haber sido embalsamada. Era como si la muerte no hubiera terminado de reclamarla. Fue entonces cuando sucedió.
su cuerpo tembló. No fue un reflejo muscular post-mortem, ni una contracción espontánea. Fue un temblor real, un movimiento que recorrió su torso, como si algo dentro de ella intentara aferrarse a la vida. Eduardo dio un paso atrás, sus guantes ensangrentados temblaban. Yo me congelé. Miré su rostro y sus labios estaban entreabiertos. Un sonido suave, apenas un susurro, salió de su boca. No pude entender lo que decía, si es que de verdad decía algo. Pero fue suficiente para hacerme sentir el frío de la muerte recorriendo mi piel. Retrocedí, con la respiración entrecortada. Esto no era posible. No podía ser. Me forcé a racionalizarlo. Quizás se trataba de un escape de aire atrapado en los pulmones, una reacción post-mortem. Sí, tenía que ser eso. Pero en lo profundo de mi mente, algo me decía que no. Decidí que termináramos la autopsia lo más rápido posible. Mientras lo hacíamos, un sentimiento de opresión se fue acumulando en la habitación. Como si alguien nos observase. Como si no estuviéramos solos. Los bisturís chocaban contra la bandeja de metal, el sonido se amplificaba en el silencio sepulcral. Cuando terminamos, documenté cada hallazgo. No había nada médicamente explicable en este caso. Ninguna patología especial, ninguna condición extraordinaria. Solo un cuerpo que se negaba a aceptar su propia muerte. La dejamos en la cámara de refrigeración y salimos de la morgue con una sensación que ninguno de los dos podía sacudirse. Esa noche, me costó dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro. No era un rostro terrorífico, pero algo en él me inquietaba. Había una quietud antinatural en su expresión, una calma que no pertenecía a este mundo. Desperté varias veces con la sensación de que alguien estaba en mi habitación. A la mañana siguiente, volví a la morgue con la intención de revisar el expediente una vez más. Pero al llegar, sentí un vacío en el estómago. La puerta de la cámara de refrigeración estaba abierta. No la habíamos dejado así. Miré a Eduardo, quien negó con la cabeza, pálido como un muerto. Nos acercamos con cautela. La bandeja estaba vacía. El cuerpo de la niña había desaparecido. Buscamos en toda la morgue. Nadie había ingresado sin autorización. No había registros de traslado. Simplemente, se había ido. El horror se clavó en mis entrañas cuando, horas después, recibimos una llamada. La habían encontrado otra vez. En el mismo cementerio. En la misma tumba. Con su vestido blanco impecable, con la piel intacta. Como si nunca hubiera sido tocada por el bisturí. Esa fue la última vez que me involucré en su caso. No quise saber más. No pregunté si la volverían a exhumar. No quise escuchar explicaciones. Porque, en el fondo, entendí que no había ninguna. Algunas cosas no pueden ser explicadas con ciencia. Algunas cosas simplemente son. Desde entonces, evito pasar por ese cementerio. Pero a veces, cuando cierro los ojos, creo escuchar su susurro, aquel sonido apenas perceptible que salió de sus labios aquella noche en la morgue. Un sonido que no era viento, ni aire atrapado. Un sonido que, aunque nunca pude entender, sigue persiguiéndome en mis sueños. No supe cómo justificar lo que pasó. En mi informe escribí lo que cualquier médico forense en su sano juicio hubiera escrito: el cuerpo fue extraído sin autorización en circunstancias desconocidas. No añadí mi sospecha, no mencioné la sensación de que algo más estaba en juego. Sabía que nadie me creería. Ni siquiera Eduardo se atrevió a discutirlo. Pero en el fondo, ambos entendíamos que lo que vivimos no era un simple robo de cadáver. Los días pasaron y traté de convencerme de que debía olvidar todo. Pero entonces los sueños comenzaron. Primero, imágenes borrosas. Estaba en la morgue, la niña yacía sobre la mesa de autopsias, su rostro inmóvil. Pero en mis sueños, sus ojos estaban abiertos. Vacíos. Oscuros. Me despertaba en medio de la noche, con la sensación de que alguien estaba parado al pie de mi cama, observándome. Sentía su presencia en cada rincón de mi casa. No estaba solo. Una semana después,
llegó la noticia que terminó de quebrar mi cordura. La niña había sido exhumada otra vez. Un grupo de trabajadores del cementerio, encargados de hacer una excavación cerca de la tumba, la encontraron ahí, enterrada nuevamente, intacta. Intenté ignorarlo. Intenté decirme que no era mi problema. Pero una parte de mí sabía que no podía escapar. No de algo como esto. Así que fui al cementerio. Tenía que verla una vez más. Llegué al atardecer, cuando el sol agonizaba tras las montañas y las sombras se alargaban como garras sobre las lápidas. Los trabajadores ya se habían ido, pero el sepulturero me dejó pasar. Me indicó la tumba y se marchó apresurado, sin querer quedarse más tiempo del necesario. Él también sentía que algo no estaba bien. La fosa estaba abierta. Me asomé y allí estaba. Igual que antes. El vestido blanco sin una sola mancha, la piel fría pero sin rastro de putrefacción. Como si nunca hubiera muerto. Un escalofrío me recorrió la espalda. Algo estaba mal. Algo estaba terriblemente mal. Quise alejarme, pero entonces lo escuché. El susurro. El mismo que había oído en la morgue. Un sonido suave, como un aliento atrapado entre los labios de la niña. Pero esta vez pude entenderlo. No me dejes. Mi sangre se congeló. Tropecé hacia atrás, sintiendo un frío antinatural envolverme. No podía ser real. Pero lo era. Ella me estaba hablando. Corrí. Salí del cementerio sin mirar atrás. No recuerdo cómo llegué a mi casa, pero cuando cerré la puerta tras de mí, supe que no podía escapar. Porque ella ya estaba conmigo. Los días siguientes fueron un tormento. No podía dormir. Cada noche escuchaba su voz en mi habitación, susurrando mi nombre. La veía en los reflejos de los espejos, en las sombras de los pasillos. Ella no me dejaría ir. Desesperado, investigué más sobre su historia. Descubrí que, hace 20 años, había muerto en circunstancias extrañas. Nadie sabía exactamente qué pasó. Su familia la enterró, pero cada cierto tiempo su cuerpo reaparecía, como si se negara a quedarse bajo tierra. Como si algo, o alguien, no quisiera que descansara. Y entonces lo entendí. Ella no estaba muerta. O al menos, no de la forma en que nosotros entendemos la muerte. Estaba atrapada. Comprendí lo que debía hacer. Esa misma noche, regresé al cementerio. Llevé gasolina, cerillos y la determinación de terminar con aquello. Si la muerte no la reclamaba, yo lo haría por ella. Cuando abrí la tumba por última vez, supe que me estaba esperando. Sus ojos estaban abiertos. Encendí el fuego sin dudarlo. La madera del ataúd crujió, las llamas danzaron como espectros alrededor de su cuerpo. Y entonces, ella sonrió. Fue una sonrisa triste. Una sonrisa de alivio. El fuego consumió todo. Las llamas se elevaron, devorándolo todo hasta que no quedó nada. Y con eso, el susurro se desvaneció. Desde aquella noche, nunca volví a verla. Nunca volví a escuchar su voz. Pero a veces, cuando paso cerca del cementerio, siento un extraño alivio en el aire. Como si algo, o alguien, finalmente hubiera encontrado la paz. La inerte. Cuando decidí trabajar como médico forense, sabía que enfrentaría escenas perturbadoras. Los cadáveres, las autopsias y los interminables días entre cuerpos sin vida eran parte del trabajo, pero nunca me prepararon para lo que viví aquella vez en un pequeño hospital rural de Honduras. No puedo hablar de esto sin que se me erice la piel. Es algo que llevo marcado, un peso que ningún razonamiento médico ha logrado aliviar. Era una noche sofocante de junio, y el ventilador que giraba torpemente sobre mi escritorio solo empujaba el aire caliente de un lado a otro. Estaba revisando los últimos reportes de autopsias cuando llegó el cuerpo. Una niña de 8 años, víctima de un accidente automovilístico. Según el informe preliminar,
Había fallecido en el acto, su cráneo fracturado por el impacto. Nada inusual, pensé, aunque algo en el rostro de la pequeña me inquietó de inmediato. Sus ojos permanecían entreabiertos, mirando hacia un punto invisible en el techo, como si hubieran quedado congelados en el instante en que vio algo aterrador. El cuerpo fue trasladado al pequeño anfiteatro del hospital, un lugar donde la humedad y el olor a desinfectante se mezclaban con algo más indefinible, algo denso y rancio. Aunque estaba exhausto, decidí comenzar con la autopsia esa misma noche. Era mejor avanzar para evitar acumulaciones, sobre todo en un lugar con recursos tan limitados. A medianoche, me encontré solo en el anfiteatro con el cuerpo de la niña sobre la fría mesa de acero. No había mucho ruido, salvo el ocasional zumbido de los fluorescentes y el eco lejano de pasos en los pasillos. Era extraño cómo, incluso con toda mi experiencia, sentía una incomodidad inusual. Parecía que aquella niña, aunque inerte, de alguna forma llenaba la habitación con su presencia. La autopsia comenzó de forma rutinaria. Los cortes precisos en la piel revelaban lo que ya sabía, las lesiones internas confirmaban una muerte inmediata por trauma craneoencefálico. Todo tenía sentido médico. Todo era lógico. Pero algo empezó a cambiar. Mientras examinaba el interior de su cráneo, tuve una sensación extraña, como si me observaran. Me detuve y giré la cabeza rápidamente, pero no había nadie. Solo los gabinetes alineados contra la pared y las sombras que parecían estirarse en las esquinas. Era como si cada objeto en la sala conspirara para hacerme sentir vigilado. El malestar se intensificó cuando noté algo peculiar en el rostro de la niña. Sus labios, que estaban relajados al inicio de la autopsia, ahora parecían tensos, curvados apenas en algo que podría interpretarse como una sonrisa. Traté de ignorarlo, pensando que se trataba de un efecto visual provocado por la luz o por el movimiento del cuerpo durante el procedimiento. Sin embargo, mientras cerraba su tórax, escuché algo que me hizo detenerme en seco, un susurro. Era casi imperceptible, como si alguien estuviera murmurando justo detrás de mí. Un sonido bajo, arrastrado, que no logré identificar. Me quedé inmóvil, sosteniendo los instrumentos quirúrgicos con las manos temblorosas. Mi mente racional intentaba buscar una explicación. ¿Era el viento? ¿Un ruido de las cañerías? Pero no había corriente de aire, y el hospital era demasiado viejo para tener tuberías activas en esa parte del edificio. Decidí salir un momento para despejarme. En el pasillo, todo estaba en silencio, salvo por el incesante canto de los grillos que llegaba desde el exterior. Me aseguré de que las puertas estuvieran cerradas antes de regresar al anfiteatro, más por costumbre que por necesidad. La niña no iba a ir a ninguna parte. Cuando volví, algo estaba terriblemente mal. El cuerpo no estaba en la misma posición en la que lo había dejado. Sus brazos, que habían estado rígidos junto a su cuerpo, ahora estaban ligeramente abiertos, con las palmas hacia arriba. Me acerqué, tratando de convencerme de que quizá había movido accidentalmente sus extremidades al cubrirla con la sábana. Sin embargo, cuando revisé las cámaras de seguridad del anfiteatro, vi algo que congeló mi sangre. En las imágenes, podía verme a mí mismo saliendo de la sala y cerrando la puerta. Durante los minutos en que estuve fuera, el cuerpo de la niña comenzó a moverse. Lentamente, de forma antinatural, su cabeza giró hacia un lado, con esos ojos entreabiertos mirando directamente a la cámara. Sus labios parecían abrirse levemente, como si quisiera hablar, aunque ningún sonido salió de ellos. Apagué el monitor de golpe, con el corazón latiéndome en los oídos. Esto no era posible. Mi mente trataba de encontrar alguna explicación lógica. ¿Había un problema con la grabación? ¿Una falla técnica? Pero no había manera de justificar lo que había visto. Volví al anfiteatro con pasos cautelosos, sintiendo como cada fibra de mi ser me pedía que saliera corriendo de ese lugar. Sin embargo, algo más fuerte me empujaba a enfrentar aquello, a entender qué estaba ocurriendo. Cuando abrí la puerta, el cuerpo de la niña estaba como lo había dejado la última vez, pero el ambiente se sentía más pesado, como si el aire estuviera cargado de una energía que no podía ver, pero sí sentir. Fue entonces cuando noté algo aún más aterrador. Las luces comenzaron a parpadear,
y en cada destello, parecía que las sombras de la habitación se movían. Cerré los ojos un momento, tratando de controlar mi respiración, pero cuando los abrí, vi algo que me paralizó. La niña estaba sentada en la mesa de autopsias. No sé cuánto tiempo estuve congelado en mi lugar, incapaz de moverme. Ella no se levantó, no caminó, simplemente estaba ahí, con la cabeza inclinada hacia un lado y sus ojos vacíos fijos en los míos. No era posible. Había certificado su muerte. Había abierto su cráneo con mis propias manos. Esto no podía estar ocurriendo. El silencio fue roto por un sonido que jamás olvidaré, una risa suave, infantil, pero cargada de algo siniestro. Era como si proviniera de todos lados al mismo tiempo. La niña levantó una mano y señaló hacia la esquina más oscura del anfiteatro. No había nada ahí, solo una sombra que parecía más densa que el resto, un vacío que devoraba la poca luz de la habitación. Mi instinto de supervivencia finalmente superó mi parálisis y salí corriendo del anfiteatro sin mirar atrás. No sé cómo llegué a la oficina del director, donde intenté explicar lo sucedido, aunque mis palabras salían atropelladas, incoherentes. Me pidieron que descansara y prometieron revisar las cámaras, pero al día siguiente, me dijeron que no había nada extraño en las grabaciones. Según ellos, las imágenes mostraban todo perfectamente normal. Intenté volver a mi rutina, pero las noches eran un tormento. No podía dejar de pensar en esa niña, en su mirada vacía, en esa risa que aún resonaba en mis oídos. Decidí investigar más sobre el accidente que la había llevado hasta el hospital. Descubrí que, antes de morir, la niña había sido víctima de un entorno abusivo y cruel. Su madre afirmaba que, días antes del accidente, la pequeña decía escuchar voces que la llamaban desde las sombras. No sé si fue su sufrimiento lo que la dejó atrapada en ese limbo, ni si alguna fuerza más oscura estaba ligada a su muerte. Lo único que sé es que, desde aquella noche, a veces despierto en la madrugada con la sensación de que alguien está en mi habitación, observándome. Siempre es la misma presencia. Siempre son esos ojos vacíos. He tratado de convencerme de que todo fue producto del estrés, de la fatiga acumulada, pero hay noches en las que oigo susurros que vienen desde las esquinas más oscuras de mi casa. Y en esos momentos, sé que jamás podré escapar de lo que vi en ese anfiteatro. La habitación 311. Era el año 1998. Trabajaba como médico forense en un hospital en Lima. Mi labor consistía en realizar autopsias, revisar cuerpos y documentar con precisión cada causa de muerte. La morgue del hospital era un lugar donde el silencio parecía una presencia palpable, pesada, como si estuviera impregnado de los secretos de los muertos que allí descansaban. Había rumores entre el personal sobre una habitación en particular, la 311. Era un espacio que muchos evitaban, incluso los más escépticos. Se decía que cosas extrañas sucedían allí, y aunque yo no daba crédito a esas historias, la forma en que los demás evitaban siquiera mencionar el número me hacía sentir un escalofrío irracional cada vez que pasaba frente a su puerta. Una noche, después de una jornada especialmente larga, me encontraba limpiando mis instrumentos en la morgue. Las luces fluorescentes parpadeaban de vez en cuando, lo cual era común, pero esa noche el parpadeo parecía más insistente, como si las lámparas mismas intentaran advertirme de algo. Fue entonces cuando la vi. Una figura pasó frente a la puerta de la morgue. Era una mujer vestida con un camisón blanco, su cabello desordenado cayendo en mechones oscuros que apenas dejaban ver su rostro. Pensé que era una paciente perdida, algo que había sucedido antes. Salí al pasillo para ayudarla, pero al llegar, no había nadie. La sensación fue extraña. El pasillo era largo y vacío, con las puertas cerradas y una atmósfera densa que me hizo sentir vigilado. Caminé hacia la dirección en la que creía haberla visto ir, pero no encontré nada. Decidí dejarlo pasar, atribuyéndolo al cansancio. Sin embargo, al regresar a la morgue, noté que algo estaba fuera de lugar, una de las camillas había sido movida. No lo entendí en el momento, pero un frío inexplicable se apoderó de mi cuerpo.
verifiqué las etiquetas de los cuerpos. Todos estaban en su lugar. Tal vez había empujado la camilla sin darme cuenta. O eso quería creer. Esa noche no pude dormir. Había algo en la imagen de aquella mujer que no podía borrar de mi mente. Su silueta era demasiado precisa, demasiado real para ser una alucinación. Al día siguiente, pregunté discretamente al personal si alguien había visto a una mujer con esas características. La respuesta fue unánime: nadie había pasado por ese sector. La obsesión por la habitación 311 comenzó esa misma semana. No era solo la mujer. Había algo más. Comencé a investigar los archivos del hospital, más por curiosidad que por otra cosa. Lo que descubrí me dejó inquieto. La habitación 311 tenía un historial de muertes inusualmente alto. Pacientes jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, muchos habían fallecido allí, y casi siempre en circunstancias extrañas. Uno de los casos me llamó especialmente la atención, el de una mujer llamada Esther Vargas, que había muerto en esa habitación hacía exactamente 15 años. Según el informe, había ingresado por complicaciones respiratorias leves, pero su estado empeoró de forma inexplicable. Murió en una madrugada fría de julio, aparentemente asfixiada, aunque los médicos nunca encontraron una causa clara. El dato que más me perturbó fue la descripción de Esther en los archivos. La foto de su historial médico mostraba a una mujer de cabello oscuro y rostro afilado, idéntica a la figura que había visto en el pasillo. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de sucesos inquietantes. Empecé a notar detalles que antes no estaban allí. Ruidos en la morgue que no tenían origen claro, como un susurro apenas audible. Herramientas que aparecían fuera de su lugar. Y siempre, el mismo sueño, la mujer de blanco parada al final de un pasillo, mirándome fijamente. Sus ojos eran pozos oscuros que parecían absorber la luz. Una noche, mientras trabajaba en un informe, la electricidad falló. Quedé a oscuras, con solo la linterna de mi escritorio iluminando el lugar. Fue entonces cuando escuché el sonido. Era un golpeteo constante, como si algo o alguien golpeara desde dentro de una de las cámaras refrigeradas. El sonido me congeló. Sabía que era imposible. Las cámaras estaban selladas y cada cuerpo había sido revisado minuciosamente. Sin embargo, el golpeteo continuaba, cada vez más insistente. Respirando hondo, tomé la linterna y caminé hacia el origen del ruido. Se trataba de la cámara número 7, una que contenía el cuerpo de una mujer fallecida hacía 2 días. Abrí la puerta con manos temblorosas. La cámara estaba vacía. Un escalofrío recorrió mi espalda y un sonido detrás de mí me hizo girar bruscamente. La camilla donde debería estar el cuerpo de la mujer ahora estaba ocupada. Allí, acostada, estaba Esther Vargas, con el mismo camisón blanco que había visto aquella primera noche. Sus ojos estaban abiertos, fijos en el techo, pero cuando me acerqué, giraron hacia mí. Salí corriendo. No recuerdo cómo llegué a casa, pero esa noche no volví al hospital. Mi obsesión por la habitación 311 me llevó a regresar. Sabía que necesitaba respuestas. Había algo oscuro en ese lugar, algo que iba más allá de cualquier explicación lógica. Esa noche, decidí entrar a la habitación. Llevé una grabadora, convencido de que, si había algo allí, tal vez podría capturarlo. La habitación estaba vacía, con una cama de hospital en el centro y una ventana que daba a un patio trasero. La luz de la luna entraba a través de las persianas rotas, dibujando sombras que parecían moverse con vida propia. Me senté en la cama y encendí la grabadora. Hablé, preguntando si alguien estaba allí. Al principio, no sucedió nada. Pero luego, el aire pareció cambiar. Una brisa helada recorrió el cuarto, y las sombras en las paredes comenzaron a distorsionarse. De repente, sentí un peso en la cama, como si alguien se hubiera sentado junto a mí. No había nadie. El pánico me invadió, pero me obligué a permanecer quieto. El sonido de un susurro llenó la habitación, apenas audible, pero claro como el agua. «Ayúdame», dijo una voz femenina, cargada de desesperación. Entonces la vi.
Esther estaba de pie junto a la ventana, mirándome con esos ojos oscuros y vacíos. Antes de que pudiera moverme, se abalanzó hacia mí, y la última imagen que recuerdo fue su rostro deformándose en un grito que no era humano. Cuando desperté, estaba en la morgue. El personal del hospital me encontró inconsciente en la habitación 311. Dijeron que me había desmayado, pero yo sabía que había más. Revisé la grabadora, esperando encontrar pruebas de lo que había sucedido, pero lo único que capté fue mi propia respiración y un susurro final antes de que todo terminara: no debiste venir. Desde entonces, no soy el mismo. Dejé mi trabajo en el hospital y nunca volví a Lima. Pero incluso ahora, a kilómetros de distancia, todavía siento su presencia. Por las noches, a veces la veo en la esquina de mi habitación, observándome, esperando. La habitación 311 nunca me dejó escapar. La maldición del forense. El doctor Alejandro Navarro nunca había planeado regresar al pequeño pueblo de Villanueva, un lugar remoto en las montañas donde la mayoría de los habitantes se conocían por nombre. Había pasado años construyendo su carrera en la ciudad, donde se convirtió en un respetado médico forense, trabajando en casos complejos que desafiaban la lógica y la ciencia. Sin embargo, cuando recibió la noticia de la muerte de su tío Emilio y la inesperada herencia de la morgue familiar, Alejandro sintió una obligación de volver y hacerse cargo del legado que había dejado atrás. La morgue Navarro había pertenecido a su familia durante generaciones, un negocio que su tío Emilio había dirigido con dedicación hasta el final de sus días. Alejandro no tenía un recuerdo particularmente cálido de ese lugar. De niño, solía visitar a su tío durante los veranos, y la morgue, con su olor a formaldehído y su atmósfera sombría, siempre le había causado un profundo malestar. Pero ahora, como adulto, se sentía obligado a continuar el trabajo familiar, aunque fuera solo temporalmente. El edificio en sí era una estructura antigua, de ladrillos oscuros, con ventanas pequeñas que apenas dejaban entrar la luz del sol. Al llegar, Alejandro no pudo evitar notar el aire de desolación que envolvía el lugar. Parecía que la morgue había estado abandonada durante años, aunque sabía que su tío había trabajado allí hasta poco antes de su muerte. Decidió que se quedaría unos meses, reorganizaría el lugar y luego lo vendería. Después de todo, su vida estaba en la ciudad, no en este rincón olvidado del mundo. Los primeros días transcurrieron con relativa calma. Alejandro se dedicó a revisar los registros y a familiarizarse con el funcionamiento de la morgue. No había muchos cuerpos, solo unos pocos casos recientes que aún no habían sido reclamados. Sin embargo, a medida que pasaban los días, comenzó a notar algo extraño. En los archivos de la morgue, encontró varios documentos antiguos que detallaban la muerte de algunos de sus antecesores, todos forenses que habían trabajado en ese mismo lugar. Lo que llamó su atención fue que cada uno de ellos había muerto en circunstancias misteriosas o violentas. Su bisabuelo, don Ricardo, había fallecido en un aparente suicidio en la década de 1930, aunque los detalles del caso siempre habían sido ambiguos. Su abuelo, Hernán, murió en un extraño accidente de laboratorio cuando un frasco de químicos explotó sin razón aparente. Y su tío Emilio, el último en caer, había sido encontrado muerto en la misma mesa de autopsias donde había trabajado durante años, sin signos evidentes de lo que había causado su deceso. A medida que Alejandro revisaba estos registros, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de él. Aunque era un hombre de ciencia y no creía en supersticiones, no podía evitar la sensación de que algo estaba mal en esa morgue. Decidió ignorar esos pensamientos y continuar con su trabajo, concentrándose en los casos recientes que tenía pendientes. Sin embargo, esa inquietud persistente era como una sombra que lo seguía a todas partes. Un día, mientras examinaba el cuerpo de un joven que había fallecido en un accidente automovilístico, Alejandro notó algo inusual. En la piel del cadáver, en la parte baja de la espalda, había una marca pequeña, casi imperceptible, como una cicatriz antigua. No le prestó demasiada atención al principio, pero luego recordó que había visto esa misma marca en uno de los cadáveres que había examinado días antes.
Un escalofrío recorrió su espalda. Revisó los archivos de otros cuerpos que había trabajado y, para su sorpresa, encontró la misma marca en varios de ellos. La marca, una especie de cicatriz circular, parecía demasiado específica como para ser una coincidencia. Decidió investigar más a fondo, pero cuanto más indagaba, más extrañas se volvían las cosas. Descubrió que la marca no era un simple rasguño o cicatriz de cirugía. Era un símbolo, antiguo y casi olvidado, que encontró en un libro viejo en la biblioteca de su tío. El símbolo estaba relacionado con antiguos ritos de muerte y sacrificios, una práctica que, según el libro, estaba destinada a proteger a los muertos de un destino peor en el más allá. Pero la idea de que estos cadáveres estuvieran marcados con un símbolo antiguo le parecía absurda. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Las sombras en su habitación parecían más oscuras, más profundas, y cada pequeño ruido en la casa lo hacía sobresaltarse. Decidió levantarse y caminar por la morgue, esperando que el aire frío y el silencio lo calmaran. Sin embargo, al llegar al sótano, donde se encontraba la cámara frigorífica, sintió una presencia detrás de él. Se giró bruscamente, pero no había nadie. El lugar estaba tan vacío como siempre. Pero cuando abrió la puerta de la cámara, encontró algo que lo hizo retroceder de terror. Dentro, uno de los cuerpos, el del joven que había examinado ese mismo día, estaba de pie, con los ojos abiertos, mirándolo fijamente. El cadáver, sin vida pero de alguna manera animado, tenía la boca abierta en un grito silencioso, y esa misma marca en la espalda ahora parecía más oscura, más definida. Alejandro cerró la puerta de golpe, su corazón latiendo con fuerza. Trató de convencerse de que lo que había visto era una alucinación, una pesadilla causada por el estrés y la falta de sueño. Pero al día siguiente, cuando volvió a abrir la cámara frigorífica, encontró al cadáver de nuevo acostado en su lugar, inerte como debería estar. No había señales de que se hubiera movido, pero la imagen de esos ojos abiertos y esa boca desencajada lo perseguían. Decidió entonces investigar la muerte de su tío Emilio con más detalle. Sabía que el pueblo tenía una larga historia de supersticiones y rumores sobre la morgue Navarro. Habló con algunos de los residentes más antiguos, quienes le contaron historias que no habían querido compartir con él cuando era niño. Cuentos sobre luces que se veían en la morgue en medio de la noche, susurros que venían de las paredes y cuerpos que parecían moverse solos. Pero lo que más lo perturbó fue la historia de cómo la familia Navarro, hace generaciones, había adquirido la morgue. Al parecer, el bisabuelo de Alejandro, don Ricardo, no había comprado la morgue de forma convencional. La historia contaba que la había obtenido después de un desafortunado acuerdo con una orden secreta que practicaba antiguos ritos funerarios. A cambio de la prosperidad y el control del negocio funerario en el pueblo, la familia Navarro debía mantener ciertos rituales que aseguraban que los cuerpos que pasaran por la morgue descansaran en paz. Sin embargo, con el tiempo, esos rituales se habían olvidado, y con ellos, la protección que otorgaban. Alejandro no creía en esas historias, pero no podía ignorar los patrones que había descubierto. La marca en los cuerpos, la muerte violenta de cada miembro de su familia que había trabajado en la morgue, y los extraños sucesos que había presenciado no podían ser simples coincidencias. La racionalidad le decía que debía dejar el lugar, pero algo, quizás la responsabilidad hacia su familia, lo hizo quedarse. Con cada día que pasaba, la situación empeoraba. Alejandro comenzó a experimentar fenómenos que desafiaban toda explicación lógica. Escuchaba voces susurrando su nombre desde los rincones oscuros de la morgue, veía sombras que se movían por los pasillos cuando no había nadie más en el edificio, y sentía una presencia constante, como si algo lo estuviera vigilando. Una noche, mientras revisaba unos viejos registros en la oficina de su tío, encontró una carta dirigida a él, escrita por Emilio poco antes de morir. En la carta, Emilio le confesaba que había sentido lo mismo durante los últimos meses de su vida. Le pedía que dejara la morgue, que se deshiciera de ella y que nunca mirara atrás. Decía que la morgue estaba maldita y que quienquiera que intentara controlarla sin seguir los antiguos rituales estaba condenado a sufrir una muerte horrible. Alejandro decidió que había tenido suficiente.
Empacó sus pertenencias y se preparó para dejar el pueblo a la mañana siguiente. Sin embargo, esa noche, los fenómenos llegaron a un punto culminante. El aire en la morgue se volvió denso y frío, y las luces parpadearon antes de apagarse por completo. Se encontró en la oscuridad, con solo el débil resplandor de su teléfono móvil para iluminar el camino. Mientras intentaba llegar a la salida, escuchó el sonido de pasos detrás de él, acercándose cada vez más rápido. Alejandro comenzó a correr, pero parecía que la morgue se había transformado en un laberinto interminable. No importaba cuántas puertas cruzara, siempre terminaba de nuevo en la cámara frigorífica, frente a las puertas cerradas de los compartimientos donde se guardaban los cuerpos. Finalmente, se dio cuenta de que no podía escapar. Exhausto y aterrorizado, se detuvo en seco, con la respiración agitada y el corazón a punto de explotar. Fue entonces cuando sintió una mano fría en su hombro. Se giró bruscamente y vio una figura oscura, apenas visible en la penumbra, que lo observaba con ojos brillantes y sin vida. Era su tío Emilio, pero no como lo recordaba. Su rostro estaba deformado por una expresión de dolor y sufrimiento indescriptible. Antes de que pudiera reaccionar, Alejandro sintió un dolor agudo en el pecho, como si un puño invisible se apretara alrededor de su corazón. Cayó al suelo, incapaz de respirar, mientras la figura de Emilio se desvanecía en la oscuridad. En su último pensamiento, Alejandro comprendió que no había escapatoria. La morgue lo había atrapado, igual que a todos los que habían venido antes que él. Su muerte sería violenta y sin explicación, y su nombre sería solo uno más en la larga lista de aquellos que habían heredado la maldición de la familia Navarro. A la mañana siguiente, el cuerpo de Alejandro fue encontrado en la misma mesa de autopsias donde había examinado tantos cadáveres. No había signos de trauma, pero su rostro estaba congelado en una expresión de terror absoluto. El médico local que realizó la autopsia, un hombre joven que no conocía la historia de la morgue, no pudo determinar la causa de la muerte. Pero, sin saberlo, había comenzado un ciclo que parecía no tener fin. El pueblo volvió a susurros y rumores sobre la morgue Navarro, y algunos decían que habían visto una sombra en las ventanas del edificio la noche anterior, una figura que parecía estar esperando, siempre observando, siempre vigilante. Pero la mayoría de la gente prefería no hablar de ello. Después de todo, nadie quería ser el próximo en heredar la morgue y su oscura maldición. El cuerpo maldito. Me llamo Marcos Torres y soy forense. Nunca pensé que llegaría el día en que tendría que contar una historia como esta, pero lo que experimenté en la morgue una noche de octubre del año pasado me cambió para siempre. He trabajado en este campo durante más de 15 años y he visto de todo, accidentes horribles, suicidios, homicidios. Pero nada me había preparado para lo que sucedió aquella noche. Era un martes cualquiera, un día normal en el que el olor a desinfectante y formol se mezclaba con el frío característico de la sala de autopsias. Los pasillos vacíos resonaban con el eco de mis pasos. Recuerdo que el reloj marcaba las 11 de la noche cuando llegó un nuevo cuerpo, el de un hombre de mediana edad, identificado como Eduardo López. Las circunstancias de su muerte no eran claras. Lo encontraron en un callejón, sin señales visibles de violencia. Al leer el informe, noté algo peculiar. Los testigos decían que Eduardo había llevado una vida normal hasta que, unas semanas antes de su muerte, comenzó a comportarse de manera extraña. Decía que había hecho un pacto con el diablo y que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin. La gente lo tomó como las divagaciones de un loco, pero a mí algo en sus palabras me inquietó. Llevé el cuerpo a la sala de autopsias, dispuesto a realizar el procedimiento habitual. Era una noche tranquila, sin luna. La morgue estaba vacía, salvo por mí y los cuerpos que yacían en sus camillas de acero inoxidable. Comencé con la inspección externa del cadáver. La piel estaba fría y pálida, como es de esperar, pero había algo en su expresión que me incomodaba. Una mueca de terror estaba congelada en su rostro, como si hubiera visto algo más allá de lo comprensible. Encendí la grabadora y empecé a dictar mis observaciones. Hora de inicio de la autopsia, 23:15.
El sujeto presenta rigor mortis avanzado. No hay señales evidentes de trauma externo, mi voz resonaba en la sala, rebotando en las paredes de azulejos blancos. Procedí a hacer la incisión en forma de I, algo que había hecho cientos de veces. Pero en el momento en que el bisturí tocó la piel de Eduardo, la temperatura de la sala pareció bajar varios grados. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero lo atribuí a mi imaginación. A medida que abría la cavidad torácica, un fuerte olor a azufre llenó el aire. Me detuve, sorprendido. Ese olor no era normal, no tenía nada que ver con la descomposición habitual. Sentí una presencia en la sala, como si alguien me estuviera observando. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Solo el silencio, denso y opresivo, que parecía envolverme. Continué con la autopsia, tratando de ignorar la sensación de que no estaba solo. Al abrir el esternón, algo oscuro y viscoso salió del cuerpo, algo que no era sangre. Era una sustancia negra, pegajosa, que emitía un leve silbido al entrar en contacto con el aire. Me estremecí, limpiándome rápidamente las manos. Nunca había visto algo así antes. Mientras trabajaba, empecé a notar que las luces parpadeaban y un sonido bajo y gutural llenaba la sala. Parecía un susurro, pero no pude entender las palabras. Decidí ignorarlo y terminar lo antes posible. Cuando llegué al corazón, descubrí algo que me dejó sin aliento. Grabado en la carne del órgano, como si hubiera sido quemado desde adentro, había un símbolo que no reconocí. Era un pentagrama rodeado de extraños caracteres que parecían moverse bajo mi mirada. Fue en ese momento cuando la grabadora se apagó abruptamente y todas las luces se extinguieron, dejándome en completa oscuridad. Me quedé paralizado, el pánico apoderándose de mí. Un frío glacial me envolvió, y sentí como si una mano invisible se cerrara alrededor de mi garganta, impidiéndome respirar. La presencia se hizo más fuerte, más opresiva. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Entonces, escuché una voz, un susurro helado que resonó en mi mente. Él me pertenece. Tú no deberías estar aquí. Sentí que algo me tocaba el hombro, una presión fría y dolorosa. El miedo me dominó, y en un acto desesperado, logré encender la linterna que llevaba en el bolsillo de mi bata. La luz reveló una figura oscura, alta, con ojos rojos brillantes que me observaban desde la esquina de la sala. La figura se desvaneció en un instante, pero el terror permaneció. La morgue estaba en silencio nuevamente, pero el aire seguía impregnado de ese olor a azufre. Las luces parpadeaban de nuevo, cada destello un recordatorio de la presencia que se cernía sobre mí. La opresión en el aire era casi tangible, como una mano invisible que apretaba lentamente mi corazón. Sabía que no podía seguir ignorando lo que había sucedido, ni seguir viviendo en un estado de negación. Tenía que enfrentarme a ello, de una manera u otra. Decidí buscar respuestas. Comencé a investigar sobre Eduardo López, tratando de entender más sobre su vida y, sobre todo, sobre su supuesto pacto con el diablo. Lo primero que hice fue hablar con su familia. Su madre, una mujer mayor con ojos tristes y cansados, me recibió en su humilde hogar. Al principio, fue reticente a hablar sobre Eduardo, pero cuando le mencioné lo que había visto y experimentado, su resistencia se derrumbó. Me contó que Eduardo siempre había sido un buen hijo, trabajador y responsable. Sin embargo, unos meses antes de su muerte, había comenzado a cambiar. Se había vuelto más reservado, pasaba horas encerrado en su habitación y había dejado de hablar con sus amigos y familiares. Lo más inquietante era que había encontrado un libro antiguo, cubierto de símbolos extraños, escondido entre sus cosas. Decía que ese libro le daba poder, que podía cumplir todos sus deseos, dijo su madre, con la voz quebrada. Pero también decía que había un precio que pagar. Siempre hay un precio. Le pedí que me mostrara el libro. Al principio, dudó, pero finalmente accedió. Me llevó a la habitación de Eduardo, donde todo parecía estar congelado en el tiempo, como si su ausencia fuera un vacío palpable. Encontramos el libro escondido bajo una tabla suelta del suelo. Era antiguo,
con páginas amarillentas y frágiles, y una cubierta de cuero oscuro adornada con símbolos que parecían moverse cuando los mirabas fijamente. Tomé el libro y regresé a mi casa, decidido a estudiarlo. Pasé noches enteras leyendo sus páginas, tratando de descifrar los extraños caracteres. El contenido era perturbador, rituales oscuros, invocaciones a entidades que prometían poder y riqueza a cambio de sacrificios. Cada página leída me sumía más en la oscuridad y el miedo, pero no podía detenerme. Necesitaba entender qué había llevado a Eduardo a hacer ese pacto. Una noche, mientras estaba inmerso en la lectura, noté que una de las páginas tenía una anotación en los márgenes, escrita con una letra apresurada y temblorosa. Era de Eduardo. He encontrado la manera de revertir el pacto, decía. Pero necesito ayuda. El precio es alto, pero no puedo seguir viviendo con este terror. Si alguien lee esto, por favor, entiéndame y ayúdeme. Esa anotación me dio esperanza. Tal vez había una manera de detener lo que estaba sucediendo, de liberarme de la presencia que me acosaba. Seguí leyendo, buscando la manera de revertir el pacto. Eduardo había descrito un ritual complejo, que requería varios elementos difíciles de conseguir y debía realizarse en un lugar específico, el mismo lugar donde hizo el pacto original. Sabía que tenía que intentarlo. Conseguí todos los elementos necesarios, velas negras, un cuchillo ceremonial, hierbas y aceites específicos. El último paso era realizar el ritual en el callejón donde encontraron el cuerpo de Eduardo. Una noche, armado con todo lo necesario, me dirigí allí. El callejón estaba desierto y oscuro, el ambiente impregnado de una sensación de desasosiego. Coloqué las velas en un círculo y encendí cada una de ellas, sus llamas parpadeando débilmente en la oscuridad. Dibujé el símbolo descrito en el libro en el suelo con la tiza blanca y me arrodillé en el centro, con el cuchillo ceremonial en la mano. Comencé a recitar las palabras del ritual, una letanía en un idioma antiguo que hacía eco en las paredes del callejón. A medida que avanzaba, sentí la presencia nuevamente, más fuerte y opresiva que nunca. El aire se volvió helado, y las sombras parecían moverse por sí solas. Continué, mi voz temblando, pero firme, hasta que llegué a la última frase. Con este sacrificio, rompo el pacto y libero el alma. Con un movimiento rápido, hice un pequeño corte en mi palma, dejando que la sangre cayera sobre el símbolo en el suelo. Las velas parpadearon violentamente, y un viento fuerte y gélido barrió el callejón. Sentí una presión enorme en mi pecho, como si una mano invisible intentara aplastar mi corazón. Grité, y mi voz resonando en la oscuridad. Entonces, todo se calmó. El viento se detuvo, las velas volvieron a arder con una luz constante, y la opresión desapareció. La presencia había desaparecido. Me desplomé en el suelo, agotado pero aliviado. Sabía que había funcionado, que había logrado romper el pacto. Sin embargo, el alivio fue efímero. Al día siguiente, me desperté con una sensación de inquietud. Las pesadillas habían cesado, pero aún sentía que algo no estaba bien. Decidí regresar a la morgue, a la sala de autopsias donde todo había comenzado. Necesitaba cerrar el círculo, enfrentar mis miedos una vez más. Entré en la morgue, el aire frío y familiar dándome la bienvenida. Caminé por los pasillos vacíos hasta llegar a la sala de autopsias. Al abrir la puerta, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Todo estaba como lo había dejado, pero la sensación de ser observado había regresado. Me acerqué a la camilla donde había trabajado en el cuerpo de Eduardo. La visión de su rostro congelado en una mueca de terror volvió a mi mente. Cerré los ojos y respiré profundamente, tratando de calmar mis nervios. Cuando los abrí, noté algo en el suelo, justo donde había estado el cuerpo. Era una pequeña mancha negra, como la sustancia que había visto salir de su pecho durante la autopsia. Me agaché para examinarla más de cerca, pero en el momento en que la toqué, sentí una oleada de frío recorrer mi cuerpo. Retrocedí, tropezando y cayendo al suelo. De repente, las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y el aire se llenó con el olor a azufre. La opresión había regresado, más fuerte que nunca. Sentí la presencia acercándose, su energía oscura envolviéndome.
Traté de levantarme, pero mis piernas no respondían. La figura oscura apareció una vez más, sus ojos rojos brillando con una intensidad malévola. Se acercó lentamente, y pude escuchar su voz en mi mente, susurrando palabras incomprensibles pero llenas de amenaza. «Pensaste que podías romper el pacto», dijo, su voz resonando en mi cabeza. «Pero nadie escapa. Nadie». Me levanté con esfuerzo, decidido a no rendirme. Recordé el símbolo en el corazón de Eduardo, el pentagrama y los caracteres extraños. Debía haber algo más que podía hacer. Corrí hacia la mesa donde había dejado el libro, buscando desesperadamente entre sus páginas. Encontré una sección que no había notado antes sobre cómo enfrentar a las entidades. Decía que para derrotar a una presencia tan poderosa, necesitaba confrontarla directamente y rechazar su poder con mi propia voluntad. Era un riesgo enorme, pero no tenía otra opción. Me volví hacia la figura oscura, sosteniendo el libro frente a mí, como un escudo. Comencé a recitar las palabras del libro, enfocando toda mi energía y voluntad en cada sílaba. La figura retrocedió, sus ojos rojos parpadeando con algo que parecía miedo. La presión en el aire aumentó, y sentí como si una fuerza invisible intentara aplastarme. Pero continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra. Por mi voluntad, rechazo tu poder. Por mi fuerza, te expulso de este lugar. La figura gritó, un sonido inhumano y desgarrador que resonó en mis oídos. Sentí que la opresión comenzaba a ceder, y con un último esfuerzo, grité las palabras finales del exorcismo. Vete de aquí, criatura de las sombras. No tienes poder sobre mí. La figura se disolvió en la oscuridad, sus ojos rojos desvaneciéndose como brasas apagadas. El aire se aclaró, el olor a azufre desapareció, y la sala de autopsias quedó en silencio. Me desplomé en el suelo, agotado pero triunfante. Había terminado. El pacto estaba roto, la presencia había sido expulsada. Me levanté lentamente, sintiendo una calma que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que, aunque había ganado esta batalla, siempre tendría que vivir con las cicatrices de lo que había pasado. Salí de la morgue, sintiendo el aire fresco de la noche en mi rostro. Me prometí a mí mismo que nunca volvería a enfrentar algo así. Había aprendido la lección de la manera más difícil. Hay cosas que el ser humano no debe tocar, misterios que no deben ser desenterrados. Mi nombre es Marcos Torres, y he enfrentado el mal cara a cara. He visto el abismo y he regresado. Y ahora, comparto mi historia. He visto el mal y he sobrevivido para contarlo. Que mi experiencia sirva como advertencia. Hay misterios que no deben ser desentrañados, y fuerzas que no deben ser invocadas. Porque si lo haces, podrías perder más que tu vida, podrías perder tu alma. La vida sigue, y con ella, el constante esfuerzo por encontrar la normalidad. Pero siempre recordaré aquella noche en la morgue, el olor a azufre, los ojos rojos, y el horror indescriptible que se apoderó de mi ser. Y seguiré adelante, viviendo con la esperanza de que mi advertencia salve a alguien más del destino que casi me consume.